Hola, bienvenidos a nuestra cuarta semana de clases en donde seguiremos revisando nuestro curso de comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a ver los niveles de entendimiento de la lectura y también vamos a revisar los tipos de preguntas en exámenes de admisión, intentando ver siempre sus diferencias y características, y vamos a revisar de alguna manera las primeras formas. Como siempre, algunas consideraciones y conceptos previos. La lectura es un eficiente medio de comunicación humana en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos fundamentales de los cuales ya hemos hablado. Un aspecto esencialmente y básicamente físico, en donde somos capaces de, a través de nuestros sentidos, percibir lo que está a nuestro alrededor, en este caso el manuscrito o libro o documento al cual obviamente nos estemos condicionando o evocando. Y el orden intelectual, que vendría a ser el procedimiento de entendimiento de las cosas, es decir, tratar de interpretar los pensamientos del autor, entender lo que nos da en un mensaje como información. Ahora, hay que tener en consideración que para que una lectura de alguna manera sea eficiente, se tienen que conjugar estas dos condiciones en una interacción que nos permita simultáneamente en ambos procesos, mientras leemos, ir entendiendo, ahorrar tiempo, porque también es parte del proceso del entendimiento de la lectura en un examen para postulación en función al ingreso a alguna universidad o instituto superior. Y la gran pregunta sería, ¿cuál es la finalidad de nuestra evaluación en los exámenes de admisión y por qué preguntan esta parte de comprensión lectora? Pues básicamente porque la comprensión lectora, como prueba objetiva de calificación, tiene la finalidad de medir la habilidad del estudiante, si es capaz de poder tener juicios a través del procedimiento de entendimiento de ideas lanzadas por un autor o transmitidas por un autor a través de un escrito, lo que obviamente prevalece en el proceso natural del entendimiento y aprendizaje natural de las cosas. Niveles de entendimiento de la lectura. Podemos decir que existen 5 niveles del entendimiento de la lectura. El primero de ellos se llama aprehensión, que es básicamente ubicar los elementos que están de manera literal o expresados directamente con el texto. En esencia es el acto de reflejo de memoria, es condicional al entendimiento propio de los primeros detalles del texto. Por ende, vendría a ser también la identificación de sus elementos en forma primaria, es decir, el tema, la idea principal y el título. Un segundo proceso que condiciona también este evento es el llamado traducción, en donde básicamente vamos a ser capaces de interpretar y entender algunas frases o palabras mostradas por el autor a través de todo el documento o texto, en donde de alguna manera nos podemos auxiliar de las condiciones del llamado parafraseo, es decir, frases repetitivas y constantes que de alguna manera están repitiendo una idea principal que ya habíamos denotado o conocido en nuestra primera etapa del entendimiento de la lectura. Hay que decir también que la etapa de traducción es una etapa básicamente literal, en donde hacemos condiciones de observación y transcripciones de acuerdo a lo que el documento determinado nos brinde como información. Hay una etapa de diferenciación en donde somos capaces también de diferenciar tanto las afirmaciones y negaciones que el autor propone dentro del texto, que vendría a ser la invitación a la parte más, digamos, entre comillas, más importante de la lectura, que es la etapa interpretativa, de la cual podemos deducir que hay dos condicionamientos: un proceso de inducción o un proceso de deducción, que puede ser en esencia cuestionar o ampliar el planteamiento del texto a través de los conocimientos de nuestra propia experiencia y entender un poco la ideología que expone el autor a través de su documento.
Por ende, hay que recordar que todo texto siempre tiene una propuesta, una intención, una ideología o un mensaje que vertir. Hasta así llegar a nuestro quinto punto, que es el de extrapolación, en donde podemos decir que la extrapolación es el nivel superior del entendimiento de una lectura, ya que en este proceso somos capaces, a través y recurrentemente en el uso de los 4 anteriores, llegar a nuevos procesos mentales de entendimiento y de comparación, es decir, condicionar nuestro texto a nuestra realidad y a nuestro proceso de sensibilidad y entendimiento lingüístico, es decir, nuestra propia experiencia, nuestro propio conocimiento y el uso propio de nuestro vocabulario. Un buen lector siempre tiene que hacer un buen uso del vocabulario que este cuenta. Resumiendo, tenemos un cuadro en donde exponemos los 5 niveles fundamentales de la lectura, siendo el nivel 1 el de fundamentos o conceptos, en donde se expone el tema, la idea principal y el título, el más importante, el sustento o sostén de los demás, el pilar del entendimiento de la lectura, y luego nos damos cuenta que de manera sucesiva y repetitiva, la idea principal es una constante en el proceso de la lectura. Las preguntas que pueden venir en función al examen de admisión son las siguientes. A nivel 2, transcripción, ubicación de términos, en donde interviene la idea principal y las ideas secundarias. Ahora, hay que entender que en esta pregunta de transcripción, como su nombre lo dice, transcribir y precisamente, más que usar la idea principal, las preguntas son de ideas secundarias, pero eso no descarta el uso de la idea principal. En condiciones de la afirmación y la negación se pueden encontrar los dos elementos, tanto el análisis y el entendimiento de la idea principal y las ideas acompañantes, que son las ideas secundarias, tanto como para la deducción o inducción, llamada también inferencia, como para la extrapolación. Recuerda, insistimos, la idea principal está presente en todo el proceso del entendimiento de la lectura. Tipos de preguntas en los exámenes de admisión. Revisemos las primeras. Preguntas conceptuales. Insistimos, son aquellas que se refieren a la idea principal del texto, son la estructura básica del texto y por ende podemos observar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el mejor título para el texto anterior? Tema central del fragmento, la idea principal, las expresiones que sintetizan el texto anterior, que pretende principalmente, que expresa la idea principal. Como ustedes se dan cuenta, siempre como hecho recurrente, el tema, la idea principal y el título son el eje fluyente del desarrollo de este tipo de preguntas. Según nuestro ejemplo, después de haber leído el texto, nosotros ya tenemos el tema. En este caso, el tema se encuentra al inicio de la lectura. Es la violencia simbólica, que descalifica al ser humano dentro del proceso de discriminación para diferenciarlo hasta llegar a un grado de deshumanización. Bajo esa premisa tenemos la idea principal al inicio y la respuesta por comparación a mayor similitud dentro de las alternativas posibles será la letra E, que la violencia simbólica ejercida a través de la discriminación es el tema central de la lectura. Nuestra respuesta es la letra E. Preguntas de transcripción. Como su nombre lo dice, son las más fáciles de resolver, ya que simplemente es encontrar los detalles de la lectura y encontrar algunos términos específicos o claves que puedan ser motivo de un interrogante dentro de la lectura. Lo recomendable para poder resolver este tipo de preguntas es siempre leer la oración que está antes de la palabra y la oración que está después de la palabra para tener un nivel de contexto mayor.
Segundo texto. Preferencialmente después de haber leído el texto y después de haber entregado las preguntas en condición, nuestro tema del texto es la solución o formulación de un problema, que no necesariamente, como dice Albert Einstein al comienzo, es a veces más importante que la solución, ya que a veces esta solución se vuelve rutinaria. Lo importante es, en este caso, llegar siempre al proceso para poder llegar a la respuesta. Bajo esa premisa, esta idea principal se encuentra al inicio de la lectura, la cual estamos destacando, y hacemos la comparación entre las alternativas, y la más parecida a la que obviamente estamos recurriendo nosotros como mensaje es la letra D. Resalta la importancia que tiene una adecuada formulación del problema. Y por último, revisaremos las preguntas por ubicación de términos. En este caso, insistimos, ubicamos una palabra, la cual obviamente va a ser recurrentemente una palabra que necesite algún entendimiento mayor, o por motivo de desconocimiento o por simple condición de uso del autor para tratar de explicar algo. Bajo esa premisa, lo recomendable, como ya mencionamos, es hacer la técnica de contexto. Es decir, leer la oración que está antes de la palabra y la oración que está después de la palabra, para tener al menos una idea de lo que trata de dar el mensaje, como información o como ideología del autor. En este último ejemplo, texto C, nos preguntan por la palabra instrumento. Para ello, necesariamente yo tengo que saber cuál es la idea principal de la lectura, la cual se encuentra en la parte media del texto, que para muchos estudios lingüísticos, el lenguaje como tal es el instrumento de la comunicación. Pero también nos damos cuenta de algo interesante, que esta misma idea está parafraseada, está repetida al inicio como constante de la lectura, es decir, sustentando y ayudando a formar nuestra idea principal. Por ende, hay una comparación entre la palabra instrumento y la palabra medio. Medio e instrumento como un objeto de ayuda, o al menos da a entender eso el texto, para poder complementar el desarrollo humano dentro de lo que da esta información. No todos los textos son iguales. Bajo esa premisa, nuestra respuesta, por necesidad y comparación, sería la letra C, la palabra utensilio.